¿Te imaginas poder escuchar el resumen de un artículo científico mientras caminas, haces ejercicio o simplemente descansas? Ahora es posible con SCI Space. Quédate hasta el final porque esto cambiará la forma en que consumes la información académica. Todos sabemos que el tiempo es un recurso valioso, especialmente cuando tienes que leer decenas de artículos para tus investigaciones o estudios. A veces no es posible sentarse frente a una pantalla durante horas para analizar todo. Aquí es donde entra SCI Space con su nueva función podcast. Ahora puedes escuchar un resumen de los artículos científicos de manera rápida y eficiente. Esta nueva función convierte cualquier artículo de investigación en un resumen de 5 minutos, presentado en un formato conversacional. Es tan fácil como esto. En la plataforma de SCI Space podemos encontrar la función Chatea con PDF en las herramientas populares que se encuentran como accesos directos en la pantalla principal, o podemos accederlo a través del menú en la opción Chatea con PDF. En la parte superior derecha escogemos el idioma en que queremos trabajar. Le vamos a escoger en este caso español. Por defecto, él viene en inglés. Nos aparece la pantalla de Chatea con PDF. El primer paso que debemos realizar es subir nuestro PDF, que debe tener un máximo de 100 MB el archivo. Damos clic en el botón subir y vamos a escoger un archivo que tenemos en la máquina. Le decimos abrir y escogemos en el botón subir un archivo. Se carga el archivo. Vamos a ver en la máquina el archivo. Es un PDF muy extenso que tiene texto, gráficos y un total de 35 páginas. SCI Space nos cargó este documento completo en la plataforma y aparecen varias funcionalidades. Aquí escogemos también el idioma. Hay 75 idiomas permitidos y nuestro texto está en español y vamos a escoger que nos devuelva el resumen en español también. Entonces, nos puede hacer un resumen de este PDF. Puede darnos la literatura que se utilizó, los métodos utilizados, una explicación del resumen, implicaciones prácticas. Por ejemplo, vamos a escoger la literatura utilizada. La IA se encuentra trabajando y nos devuelve un estudio bibliográfico de este documento con todas las citas que tiene. Aquí podemos verlas. Incluso si no estuviera citado el documento, o sea, si no estuviera el documento con la estructura de formato de citas, igual él busca a través de internet la información que aparece y en qué lugares se encuentran. Podemos escoger un modelo estándar o un modelo de alta calidad cuando utilizamos la versión paga de SCI Space. También podemos ver, por ejemplo, las conclusiones. Aunque no esté el documento estructurado con unas conclusiones, él lee este PDF y nos devuelve unas conclusiones de esta información. Así podemos ir viendo diferentes opciones que nos permite. Aquí dice que tiene 5 fuentes utilizadas. Podemos ver cada una de ellas, localizar los PDFs de las fuentes originales que están utilizadas en el documento. Además, en la parte izquierda tiene una nueva función que es explicar tablas y ecuaciones matemáticas. La función de explicar matemáticas y tablas permite a los usuarios seleccionar cualquier ecuación matemática o tabla dentro de un PDF y recibir una explicación, lo que ayuda a aclarar las presentaciones de datos complejas. Es particularmente útil para los investigadores de matemática, física y química que necesiten comprender ecuaciones complejas en términos sencillos. Estas son preguntas que le estamos haciendo sobre el PDF, o sea, estamos chateando con este PDF, haciéndole preguntas, que nos resuma partes del video. Aquí le podemos escoger en la configuración cómo queremos la longitud, si es una longitud detallada, media, o es más extractada, más pequeña, concisa. El tono en el que él nos va a devolver las respuestas puede ser un tono simple, académico, profesional. La experiencia sería de un principiante,
de un usuario intermedio o de un experto. El formato que van a tener las respuestas puede ser en forma de párrafo o en forma de puntos. En este caso le tenemos escogido en forma de puntos. Aquí podemos hacer una copia al portapapeles de la respuesta. También podemos calificarla, que nos gusta o que no nos gusta la respuesta. Podemos salvar estas respuestas en forma de notas, que luego podemos exportarlo a un archivo en formato de Word. Podemos abrir notas que tengamos guardadas en nuestra biblioteca en la plataforma, o podemos usarlo, por ejemplo, de base para la herramienta que ya explicamos de IA Writer, que se utiliza muchísimo en esta plataforma. Además, ahora tiene unas nuevas funcionalidades. Primero, puedes pedirle que te haga un resumen de este archivo PDF que se le subió. Esta funcionalidad, que es muy nueva, en este momento solo está funcionando en inglés. Él hace un resumen por las distintas secciones que tiene el documento y este resumen lo da en forma de puntos. Como pueden ver, es un resumen que lo está dando en inglés, pero próximamente lo extenderán a todos los idiomas. Y la otra funcionalidad que todos estábamos esperando y que es muy útil, lo más útil en este momento que tiene esta plataforma, es que nos puede generar un podcast a partir de ese documento PDF. Aquí arriba la herramienta, la IA, está generando el podcast. Es un podcast de 5 minutos y también en este momento, que además es muy nueva, es una función que acaba de salir, solo está apareciendo en inglés, pero próximamente se extenderá al resto de los idiomas que tiene, a los 75 idiomas que tiene la plataforma incorporados. Aquí está trabajando la IA generando el podcast de 5 minutos a partir del PDF que nosotros le subimos, que le expliqué que este PDF tenía 35 páginas. Él hace un resumen a manera de podcast conversacional con toda la información que tiene, pero resumida en 5 minutos de podcast. Welcome, folks. Today we're discussing research methodology based on the curso. ¿Cómo hacer una investigación? Parte de US course. Sounds fascinating. I've always been curious about the different approaches to research. Could you start by explaining what the course emphasizes? Got it. Well, the course really dives into the nitty-gritty of research, from defining the initial question. Como pueden ver, todavía la herramienta no está 100% en todos los idiomas. Acaba de salir en estos días recientemente y ya están trabajando para realizarla en el resto de los idiomas. Para descargar este podcast sí se tiene que tener la versión paga de la plataforma SCI. Esto no solo te ahorra tiempo, sino que también puedes escuchar mientras haces otras actividades, camino a la universidad, en el gimnasio o incluso preparando tus notas. Además, el formato conversacional hace que sea mucho más fácil retener la información. Los estudiantes e investigadores usan el chat PDF de SCI Space porque obtienen un resumen detallado por secciones de sus archivos PDF. Además, también obtienen respuestas respaldadas por citas de secciones específicas del PDF. Obtienen explicaciones simplificadas del texto complejo del PDF. Tienen recomendaciones similares al texto resaltado en tu PDF. Soporta más de 75 idiomas, por lo que es accesible para usuarios de todo el mundo. Y permite tomar notas para retener y organizar la información de las lecturas. SCI Space supera a otras herramientas de chat con PDF en casi todos los aspectos. Por ejemplo, tiene respuestas respaldadas por citas, chatea con varios archivos PDF a la vez, permite selección del texto para el resumen, modifica la longitud, el tono y el formato de las respuestas. Tiene acceso multimodelo, es multilingüe. Permite explicaciones de matemáticas, ecuaciones, tablas y figuras. Permite también tomar notas. Devuelve un resumen en PDF por secciones. Esta funcionalidad es gratuita utilizando la extensión de Chrome. En el sitio de la plataforma puedes encontrar múltiples reseñas realizadas por estudiantes, investigadores y personas de prestigio del mundo entero. Ahora es tu turno. Te invito a probar esta nueva función en SCI Space.
y descubrir cómo puede transformar tu manera de trabajar con artículos científicos. Imagina lo que podrías lograr aprovechando estos momentos libres del día para aprender algo nuevo o avanzar en tus investigaciones. El chat PDF de CCI Space es gratuito. Garantiza transparencia y credibilidad proporcionando referencias a las fuentes originales de los documentos para cada respuesta. Esta función permite a los usuarios verificar la exactitud de la información directamente dentro de la interfaz de ChatGPT. En este momento solo admite documentos PDF, pero en un futuro permitirá cargas de PPT, documentos de Word y videos. El límite del tamaño de los PDFs es de 100 MB. Se está trabajando para aumentarlos hasta 500 MB. ChatPDF te permite chatear con más de un documento PDF al mismo tiempo. Esto facilita la organización y el trabajo con múltiples PDFs en una sola conversación, aumentando tu eficiencia. Además, tiene una biblioteca personal donde puedes gestionar todos tus documentos PDF subidos. Protege tu privacidad y mantiene tu información segura. Todos los chats están encriptados y los datos se gestionan de acuerdo con las leyes de privacidad. Es totalmente accesible en una amplia gama de dispositivos, incluidos teléfonos inteligentes y tabletas. Esta función permite a los usuarios interactuar fácilmente con documentos PDF donde quiera que estén, proporcionando la conveniencia del acceso al móvil para una gestión del PDF sin problemas sobre la marcha. Puede crear resúmenes por secciones de documentos largos, explicar matemáticas, ecuaciones, figuras y tablas, brindando a los usuarios información importante y ahorrándoles tiempo en leer todo. Así que aquí viene la gran pregunta. ¿Estás listo para dar el salto y transformar tu manera de investigar y escribir? Si la respuesta es sí, te tengo una excelente noticia. He conseguido un descuento exclusivo para ti. Solo tienes que hacer clic en el enlace que te dejo en la descripción y usar el código de descuento que ves en pantalla para disfrutar de todos los beneficios de SCI Space hoy mismo. En próximos videos estaremos mostrando paso a paso tutoriales sobre el uso de la herramienta SCI Space. No te lo pierdas. Hemos creado una lista de reproducción que te dejamos en la descripción para que no pierdas ni un detalle. Déjame en los comentarios qué te parece esta función o si tienes alguna duda sobre cómo usarla. Además, cuéntame cómo sueles organizar tu tiempo para estudiar o investigar. SCI Space sigue innovando para hacer tu vida más fácil como estudiante e investigador. Recuerda suscribirte al canal, dale like a este video y compartirlo con alguien que también necesita optimizar su tiempo de lectura. Nos vemos en el próximo video.